El objeto de los contratos son las obligaciones creadas contractualmente que pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. El objeto contractual tiene que ser real, o sea, tiene que existir, tiene que ser posible, tiene que ser lícito, determinado o susceptible de determinación sin necesidad de un acuerdo entre las partes. Es decir, que el objeto contractual siempre tiene que ser algo real, lícito y que yo sepa qué es lo que estamos acordando. El objeto siempre tiene que ser lo más claro en un contrato. En una compraventa, por ejemplo, el objeto del contrato van a ser las obligaciones de dar que tiene a su cargo el comprador, que va a tener que dar el dinero, y el vendedor de entregar el bien, ¿sí? Siempre, para mí, siempre los ejemplos más fáciles en todo lo que es contrato de compraventa, contrato de locación. Esos son siempre los ejemplos que por ahí se tienen que poner ustedes como en la cabeza cuando tengan que definir o cuando tengan que pensar, no sé, cuando ustedes tengan que decir el objeto, siempre tienen que saber que si estamos hablando de un contrato y obviamente va a tener que ser lícito, va a tener que ser real y posible, porque no podemos hacer un contrato entre partes de algo que no sea real, que no sea posible, que no sea lícito, que no esté determinado, o sea, que ese contrato se celebre por algo que esté determinado, por ejemplo, no sé, la locación de una aeronave, la compraventa de un inmueble, y si no tiene que ser susceptible de determinación. Pero el objeto siempre va a tener que estar determinado en un contrato, ¿sí? Profe, ¿vendría a ser de una manera escrito en un contrato de la manera más explícita posible? Exactamente, exactamente. El objeto siempre tiene que estar en el contrato bien claro, porque si no ese contrato puede ser susceptible de nulidad. O sea, pensá que el objeto es la causa fuente, es lo que da origen a ese contrato. Entonces, lo que da origen tiene que estar determinado y tiene que estar por escrito claro, y obviamente además está decir que tiene que ser lícito porque estamos celebrando un contrato, ¿sí? Puede ser por eso, perdón, profe, que por ejemplo cuando uno alquila un inmueble que esté bien especificado la cantidad de habitaciones, si tiene foquito, los colores de las paredes y todo eso. Exactamente, exactamente. Sí, además a los efectos de una seguridad y una garantía jurídica, cuanto más determinado esté todo, más seguridad jurídica hay para las dos partes, tanto, por ejemplo, en la compraventa o en el alquiler de un inmueble, tanto para el locador como para el locatario. Cuanto más determinado esté todo, más garantías y seguridad jurídica hay para ambas partes. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Por otro lado, tenemos la causa de los contratos. Para los contratos, la causa es ese motivo que lleva a las partes a celebrar el contrato, que es la conveniencia económica para ambas partes. En un contrato de locación de aeronaves es el dinero, la contraprestación económica que voy a percibir por alquilar mi aeronave, ¿sí? Entonces, ¿el objeto cuál va a ser? Y la aeronave en alquiler, y la causa, la conveniencia económica para las dos partes, tanto para el locador como para el locatario, ¿sí? Entonces, sepan bien objeto y causa de los contratos, diferencia entre contrato, convención y convención jurídica. Y otra cosa que creo que no les avisé que habíamos quedado en la clase anterior, va a ser múltiple choice el segundo parcial, chicos. Van a ser la mayoría múltiple choice y dos preguntas a desarrollar, ¿sí? Bien. Bueno, profe. Vamos a los tipos de contratos. Tenemos contratos unilaterales y bilaterales, contratos gratuitos y onerosos. Más o menos las palabras nos definen qué es cada cosa, pero vamos a desarrollarlos. Los contratos son unilaterales cuando generan obligaciones para una sola de las partes. Por ejemplo, una donación. Yo le dono a Diana mi departamento. Eso genera obligaciones para una sola de las partes. Mientras tanto, los contratos bilaterales generan obligaciones para las dos partes. Por ejemplo, una compraventa, una locación. Uno pone el inmueble, el otro tiene que pagar el alquiler por ese inmueble, ¿sí? Todos tenemos claro que los contratos pueden ser unilaterales, que generan obligaciones para una de las partes, o bilaterales, que generan obligaciones para ambas partes.
¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por otro lado, tenemos la distinción entre contratos gratuitos u onerosos. Los contratos gratuitos son los que no implican la existencia de la contraprestación a cambio, como por ejemplo la donación. Yo dono mi departamento a Diana, no genera una contraprestación a cambio, yo no percibo ninguna compensación económica por eso, porque es una donación, pero sí va a generar efectos jurídicos para ella, para la compañera. Mientras tanto, los contratos onerosos son los que implican la existencia de la contraprestación, es decir, el alquiler, la compra-venta. Estamos súper fácil y sencillo, los títulos nos definen qué es cada tipo de contrato. Siempre sepan que, pónganse en la cabeza, cuando los contratos generan obligaciones para una sola parte o para ambas partes, y gratuitos o onerosos, bueno, lo que acabamos de decir. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Pregunta, profe, ¿qué es un Sí. comodato? Todas las que ustedes quieran. Ah, listo, gracias. ¿Me escuchan bien ustedes? A mí se me traba la imagen de Diana, que la veo ahí y se me traba todo. No sé si ustedes me escuchan, pueden ver. Sí, yo sí. ¿Listo? Sí, Excelente. bien. Sí, profe. A mí se me corta mucho el internet, profe, por las dudas si le aparece para conectarme de vuelta. No, no hay problema, no hay problema. Estamos todos iguales. Yo no sé qué está pasando con Cablevisión, pero está funcionando muy, muy mal. O por lo menos a mí me está funcionando súper mal. Y además también me funciona mal en el teléfono. Entonces voy cambiando de la conexión del teléfono a la red del hogar. Alguien había hecho una consulta, dije todo lo que quieran y los dejé a mitad de camino. Sí, yo había preguntado que era un comodato. Un comodato. Un comodato es un préstamo. Yo te hago un préstamo a vos, te presto mi casa a modo gratuito y vos me la tenés que devolver en el mismo estado en el que yo te la entregué. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos los tipos de contratos, pero lisa y llanamente es un préstamo a título gratuito. Yo te presto mi casa y vos tenés la obligación de devolvérmela exactamente en el mismo estado en el que yo te la presté. ¿Sí? Eso se aclara en el contrato, ¿no, profe? Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Estamos, a ver, ¿alguien me quedó afuera? Porque veo que están escribiendo en el grupo. No, sí. Ahí estamos. Ay, Dios, qué feo que es cuando pasa esto. Perdón, chicos. Bueno, entonces estábamos con los tipos de contratos, vimos unilaterales, bilaterales, gratuitos u onerosos. Ahora vamos a los consensuales y reales, a los conmutativos y aleatorios. Cuando hablamos de contratos consensuales, ¿qué va a ser eso? Van a ser aquellos contratos que los perfeccionamos con el consentimiento de las dos partes. Por ejemplo, la compraventa, la locación, consensuales. Siempre ustedes cuando lo vean en el multiple choice, siempre vayan a la palabra consensual. ¿Qué significa? Que necesita sí o sí el consentimiento de las dos partes. Se los dice, la definición se los dice el título. Mientras tanto, los contratos reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Por ejemplo, como hablamos recién con el compañero, el comodato. Se perfecciona cuando yo le entrego mi casa. ¿Sí? Los contratos conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son aquellos en donde las ventajas para los dos contratantes son ciertas. El contrato de compraventa. Mientras que, a ver, ahí, ¿siguen viendo la presentación? Sí. Bien, mientras que los contratos aleatorios son aquellos en donde las ventajas o las pérdidas para una o ambas partes dependen de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, el contrato de seguro para el auto. Ese contrato, ¿cuándo se va a perfeccionar el contrato de seguro? O sea, si sucede un hecho incierto, por ejemplo, la cobertura, ¿no? Bueno, choco y ese contrato se va a perfeccionar cuando el seguro me cubre la cobertura por el accidente que tuve. ¿Se entiende?
¿Estamos todos bien? Sí. Bien. Vamos ahora a la parte linda, que son netamente los contratos de utilización de aeronaves. Los contratos de utilización de aeronaves son aquellos que se relacionan con la disponibilidad jurídica del equipo de vuelo de que se trate. Así como los contratos de alquiler de un inmueble, el objeto y el goce es a través de una contraprestación que por lo general es dinero, en los contratos de utilización de aeronaves, el objeto, ¿cuál va a ser, chicos? En aeronave, ¿no? Exactamente. Los contratos de utilización de aeronaves tienen ciertas características especiales que los diferencian del resto de los contratos, del de locación, del de compra-venta. Entre los contratos de utilización de aeronaves más comunes encontramos el contrato de locación, el contrato de comodato y el de fletamento de aeronaves, que son los que vamos a ir desarrollando a partir de ahora, ¿sí? Entonces, sepan que ¿qué son los contratos de utilización de aeronaves? Y que se relacionan con la disponibilidad jurídica del equipo de vuelo del que se trate. Los contratos de utilización de aeronaves son contratos que tienen por objeto el aprovechamiento de la aeronave mediante una actividad específicamente aeronáutica. Locación, fletamento o interchange, que es el intercambio de aeronaves. Vamos al contrato de locación de aeronaves, que este es el contrato que siempre pregunto en todos los exámenes, así que sepan bien el contrato de locación de aeronaves, es como los caracteres del derecho aeronáutico. Les dije que los iba a preguntar. Bueno, el contrato de locación de aeronaves es una pregunta que no va a ser múltiple choice y que va a ser a desarrollar. ¿Por qué? Porque me encanta y porque además es un contrato que es importante que sepan porque a futuro lo van a utilizar. El contrato de locación de aeronaves produce la transferencia del carácter de explotador del locador al locatario. ¿Se acuerdan cuando vimos propietario y explotador? Sí. Sí, profe. Y que el contrato, que la inscripción de ese contrato, ¿qué hacía? Le cedía como el poder. Exactamente, se transfería el carácter de explotador. Florencia, dueña de la aeronave, celebra un contrato de locación de aeronave con Juan, se transfiere el carácter de explotador, de locador a locatario. El contrato debe constar por escrito y debe ser inscrito ¿en dónde? En el En el registro. registro. Exactamente, a fin de cumplimentar como reza el artículo 66 y 67 del Código. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Profe, Sí. hay un compañero esperando para entrar. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, a los que entraron recién estamos viendo el contrato de utilización de locación de aeronaves. Dentro de los contratos de utilización de aeronaves encontramos el contrato de locación, en donde lo que dijimos recién con los compañeros es que el contrato de locación va a producir la transferencia del carácter de explotador del locador al locatario, o sea, del propietario a quien se va a transformar en el explotador de esa aeronave. Como vimos para el examen anterior, el contrato tiene que ser por escrito y tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Aeronaves de la ANAC. El locador podrá obligarse a entregar la aeronave armada y equipada siempre que la conducción técnica de la aeronave y la dirección de la tripulación se transfieran al locatario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entrego mi aeronave para que sea explotada, pero la conducción técnica, es decir, ese certificado de aeronavegabilidad que tiene que tener la aeronave, el mantenimiento que se le debe realizar a la aeronave, y la tripulación, todo eso se transfiere al locatario. Sí. No, que yo la estaba escuchando porque me acabo de enganchar en la clase. Gracias, profe. No, por favor, cualquier duda, interrumpime. En caso en el que el locador de la aeronave tome a su cargo equiparla y tripularla, la obligación se reduce a hacer entrega de la aeronave en el lugar y el tiempo convenidos, provista de la documentación para su utilización. Y en todos los casos, chicos, la obligación del locador comprende también mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad hasta el fin de vigencia del contrato. Obligación que cesa si
me hace culpa del locatario. Es decir, yo celebro con otra persona un contrato de locación de aeronave en donde entrego mi aeronave a la empresa Royal Class. La empresa Royal Class yo soy la propietaria, pierdo mi carácter de explotador, el carácter de explotador lo toma la empresa Royal Class porque yo celebré ese contrato de locación con la empresa, y lo que tiene que hacer la empresa es mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y me la tiene que restituir una vez finalizado el contrato, porque todos los contratos tienen plazo. Una vez que finaliza ese plazo, me tiene que entregar en las mismas condiciones. La aeronave debe estar aeronavegable al momento de la finalización del contrato, ¿sí? Tampoco el locatario va a poder ceder la aeronave mía ni subarrendarla sin el consentimiento mío. ¿Se entiende? Yo si le doy, le transfiero el carácter de explotador a la empresa Royal Class, ellos no pueden subalquilar esa aeronave. ¿Se entiende? ¿Estamos todos? ¿Me siguen todos? O sea que solo eso puede pasar si el propietario da el visto bueno, digamos. Exactamente, porque vos y yo celebramos un contrato. Yo te doy mi avión a vos y te transfiero el carácter de explotador a vos. Y los derechos y obligaciones de ese acto jurídico son entre vos y yo. Entonces vos no podés, la aeronave mía, subarrendarla, o sea, celebrar otro contrato de locación con otra persona. ¿Se entiende? Sí vas a poder hacer ese uso y goce de la aeronave según el objeto y la causa del contrato que celebremos entre nosotros, que será realizar vuelos de aviación ejecutiva, siguiendo el ejemplo, ¿no?, de la empresa esta. Como un alquiler de un departamento, una casa, no se lo puede volver. Exactamente, sí. Y cuando nosotros decimos que esa aeronave tiene que ser restituida en condiciones de aeronavegabilidad una vez finalizado el contrato, aseméjenlo a una vez que finaliza un contrato de locación de alquiler de un departamento, vos cómo lo tenés que devolver. Lo tenés que devolver en las mismas condiciones y de mantenimiento en las cuales te fue entregado a vos. ¿Sí? Ok, listo. Bien, vamos, perfecto. Este contrato es súper importante que lo sepan, así que cualquier duda o cualquier cosita que tengan, intervienen y lo vemos. Porque es el contrato más utilizado, o sea, es como el padre de todos los contratos en aeronáutica. Profe, Sí. no entendí la parte de la que el locador debe prestarle también los servicios, al menos que ya la persona que lo alquila quiera hacerse cargo de eso. ¿Cómo no entendí tu pregunta? La parte donde dice el locador podrá obligar a entregarla con una arma y equipar, toda esa parte no la entendí, solo esa parte. Yo, dueña de la aeronave, tengo equipada la aeronave y la tengo con tripulación. Yo te entrego la aeronave a vos en el día que nosotras dos celebramos el contrato, con la aeronave toda equipada, con la tripulación y con todo. Vos vas a tener la obligación de mantener la aeronave en el estado en el que yo te la estoy entregando, equipada como yo te la estoy entregando y con la tripulación, salvo que nosotras dos convengamos que la tripulación la vas a elegir vos. Pero siempre el equipamiento y las condiciones de aeronavegabilidad de esa aeronave, vos las vas a tener que mantener exactamente al día y con el cumplimiento normativo que yo te la estoy entregando a vos. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Eso igual, profe, disculpe que la interrumpa, eso Sí. igual también queda escrito en el contrato. O sea, todo lo que se plasma en el contrato es lo que se tiene que cumplir. Sí, todo contrato tiene que ser autosuficiente, o sea, cuando nosotros lo leemos tiene que estar todo establecido, por eso es tan importante el objeto y la causa del contrato, que es lo que vimos anteriormente. Dentro del contrato, yo cuando terminemos la clase les voy a pasar un modelo de contrato de locación de aeronaves para que ustedes vean de todo esto que nosotros estamos viendo toda la parte teórica, van a ver cómo es realmente un contrato de locación de aeronaves. Cómo está redactado, cuál es el objeto, cuál es la causa, y ahí aparece todo detallado, lo que nosotros estamos viendo en la teoría. ¿Sí? Profe, ¿cómo era la pregunta que hizo la compañera? Justo se me entrecortó.
La compañera lo que preguntó fue que ella no había entendido cómo era la transferencia del locador al locatario y qué era lo que con qué tenía que cumplir el locatario una vez que se entregaba la aeronave. Entonces, yo lo que le explicaba a la compañera es que una vez que el propietario, es decir, el locador, ustedes piensen en su cabeza, el locador propietario transfiere al locatario y el propietario deja de ser explotador y transfiere la explotación de esa aeronave al locatario, el locatario está obligado a mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad tal cual el locador le fue entregada a la aeronave. ¿Entiende? Sí, sí, listo. Gracias, Bien, profe. perfecto. Bien, vamos a ver los caracteres del contrato de locación. Vimos, cuando nosotros vimos... Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, en la pasada temporada alta, Flybondi, para cubrir la demanda, alquiló una tripulación con aeronaves, ¿no? Española. ¿Tiene que ver con este contrato de locación que estamos hablando? No sé puntualmente cuál fue el contrato, cuál fue el objeto y cómo fue redactado ese contrato. La realidad es que no te quiero responder porque puede ser un fletamento de aeronaves, no sé bien cómo fue el objeto del contrato, pero te lo puedo averiguar y para la próxima clase sin duda lo podemos, volvémelo a preguntar que lo averiguo para la próxima clase, a ver cómo fue el acto jurídico bien que celebraron y con quién y cómo y bajo qué condiciones. Claro, pensé que venía por ahí la mano. Sí, algún tipo de estos contratos que vamos a ver seguramente celebraron, pero bueno, no sé bien cuál fue el objeto del contrato, a qué se obligaron las dos partes, entonces no te quiero responder una cosa y después que sea otra, porque realmente no lo sé yo, no sé cómo fue el objeto ni la causa. Pero pregúntamelo para la próxima clase que yo me comprometo en averiguarlo y así te lo puedo responder bien y con certeza y no decirte cualquier cosa. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Profe, Bueno, disculpe, hay unos compañeros sí. que están esperando que los acepten. No me surge, no me suena. Ahí está. Ahora sí. Solamente me aparece cuando. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a ver entonces los caracteres del contrato de locación de aeronaves. Son 5 los caracteres que tienen los contratos de locación de aeronaves. En primer lugar, es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque consienten ambas partes. Exactamente. Es consensual porque ambas partes tienen que prestar su consentimiento. Es oneroso. ¿Por qué es oneroso? Porque hay que pagar, chicos. Hay que pagar un precio cierto en dinero. Existe esa contraprestación. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque son dos, profe, si fuera uno sería unilateral. Exactamente. Es temporario. ¿Por qué es temporario? Siempre tiene plazo, profe. Siempre tiene un Exactamente. tiempo, llega ese tiempo y termina. Exactamente. Tiene un plazo cierto. Cuando nosotros decimos que un contrato es temporario es porque tiene un plazo cierto. Una vez que finaliza el plazo que las dos partes convienen, se termina el contrato. Si no, ¿qué sería? En vez de una locación, ¿qué sería? Si fuese definitivo. ¿Compra y venta, profe? Exactamente, exactamente. Ahí es definitivo. Y es formal. ¿Por qué se les ocurre que el contrato de locación de aeronaves es una de las características es su formalidad? ¿Por qué tiene que estar en el registro, profe? De manera formal. Exactamente, exactamente. Tiene formalidades que hay que cumplir para que el contrato sea válido y tiene que ser inscrito en el Registro Nacional de Aeronaves. ¿Sí? Bueno, finalmente para la ley, el propietario siempre es el explotador, salvo que Se alguien transfiera. lo vimos y lo... Exactamente, que se transfiera esa calidad y esa calidad se transfiere a través de la firma y del contrato de locación y de la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves.
Vamos a los efectos del contrato de locación de aeronaves. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser el efecto del contrato? Profe, se corta. Perdón, profe, si yo no lo escuché, ¿efecto dijo? No lo escuché bien también. Efectos del contrato de locación de aeronaves. Puede ser uno de, a ver, de los propósitos que tengan para poder contratar el avión. El efecto, no sé, el efecto es la inscripción. Cuando nosotros tanto hablamos de la inscripción y de la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves, bueno, el contrato que no se inscribe en el registro, ¿qué pasaba? Ambas partes eran culpables. Ambas partes eran solidariamente responsables. Claro, de lo que la aeronave pueda llegar a de lo que sucediese. Claro. Exactamente. No sé si es a mí, pero a mí no la escucho yo, profe, la escucho entrecortada. Sí, profe, Sí, se entrecorta. A ver. Se entrecorta, no se escucha. Ay, Dios, chicos, qué embole. Bueno, a ver, esperen que voy a reiniciar, ¿les parece? ¿O me escuchan? Díganme si me escuchan bien, porque si no voy a tener que reiniciar otra vez. Reiniciamos, profe. No, profe, sí. No, todo cortado. Corta. Reinicio todo de vuelta. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, nos quedamos en los efectos del contrato de locación de aeronaves, que yo lo que les estaba explicando respecto a los efectos era lo que nosotros estuvimos viendo en las unidades anteriores, y es justamente esta inscripción del contrato de locación de aeronaves, porque el contrato de locación que no se inscribe en el Registro Nacional de Aeronaves implica efectos para ambas partes, o sea, son solidariamente responsables frente a cualquier acontecimiento que suceda. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros inscribimos el contrato de locación en el registro, libera el propietario de todas las responsabilidades, que son esas responsabilidades inherentes al explotador, quedan a cargo exclusivo del explotador. Ustedes cuando lo estudian siempre piensen en dos partes, en ustedes que tienen un avión y que están celebrando un contrato de locación con X, con una empresa. Para mí es la forma más fácil para decirles para que lo puedan estudiar. Entonces ustedes pierden ese carácter de explotador y se liberan también de todas las responsabilidades inherentes a la actividad esa, ¿no? Porque ya automáticamente inscrito el contrato en el registro pasa a ser responsabilidad pura y exclusivamente del explotador. ¿Estamos? ¿Recuerdan todos estos, todo esto que vimos anteriormente, cómo se pierde ese carácter de explotador? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Bárbaro. Vamos a las obligaciones de ambas partes en el contrato de locación de aeronaves. Como bien dijimos, en el contrato de locación tenemos dos partes, el locador y el locatario. Entonces, ¿qué se imaginan que puede ser una de las obligaciones del locador? Que tenga todo en condiciones. Y ¿Cómo? que tenga todo en condiciones también, porque tiene que tener... Exactamente. Exactamente. Lista para usar. Exactamente. Entonces, obligación del locador, entrego la aeronave, según corresponde al contrato que estemos celebrando. Y le devuelve el carácter de explotador al mismo propietario. En realidad, no, en realidad el locador transfiere el carácter de explotador, se lo pasa al revés. Está bien, también me equivoqué, tenés razón. No hay problema. Por eso siempre cuando ustedes estudian este tipo de contratos, para no mezclarse locador, locatario, siempre pónganse ustedes, dueños del avión, propietarios y explotadores, listo, celebro el contrato de locación de aeronaves con Royal Class. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a generar eso? Ese contrato va a tener
una causa, va a tener un objeto, vamos a tener obligaciones y derechos de las dos partes. Entonces, pensá, ¿cuál es mi obligación como dueño de la aeronave? Y entregar, obviamente, el objeto del contrato, entregar esa aeronave en condiciones de aeronavegabilidad. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transferir el carácter de explotador, tenemos que inscribir el contrato ese. Por otro lado, obligaciones del locatario. ¿Qué se imaginan que pueden ser las obligaciones del locatario? Bueno, tiene que pagar lo convenido. Exacto. Entregar la nave en tiempo y forma también, porque me imagino que eso debe estar en el contrato. Al momento de finalización del contrato, tienen que restituir la aeronave en las mismas condiciones, o sea, en condiciones de aeronavegabilidad. ¿Sí? Profe, sublocación es lo que usted dijo, que la persona que el locatario no puede ese aeronave alquilarla. Exactamente, exactamente. Salvo, obviamente, que entre las dos partes estén de acuerdo de que no hay ningún problema en subarrendar. Pero en principio, o sea, la regla general es que eso está prohibido. Ahora, si nosotras dos estamos de acuerdo en que yo, propietaria de la aeronave, transfiriéndote a vos el carácter de explotador, vos la vas a subarrendar, siempre... Ustedes imagínense que todos los contratos son acuerdos de voluntades, ¿no? Entonces son acuerdos de voluntades de dos partes. Todo lo que las dos partes acuerden, que sea, como vimos en un principio, real, posible, lícito, se puede, pero siempre tienen que ser dos partes. En la regla general del contrato de locación de aeronaves es que la sublocación está prohibida. ¿Cuándo deja de estar prohibida? Cuando las dos partes se ponen de acuerdo y celebran en el contrato que se puede subarrendar la aeronave, ¿sí? Ok. Bien, perfecto. ¿Venimos todos bien? Sí, profe. Una pregunta. Sí, diga. Al igual que los contratos de alquiler, por ejemplo, que te dicen, por ejemplo, alquilás una propiedad por 3 años. En el caso de los de locación de aeronaves, ¿también se puede renovar una vez se venza? Una vez que se vence, ya se venció y ya está. No, se puede renovar. Sí, se puede renovar. Como dijimos recién, los contratos, chicos, son acuerdos de voluntades de dos partes. Entonces, lo que las dos partes acuerden de manera libre y que sea por voluntad de ambas partes, y que sea siempre lícito, real, posible, se puede hacer. Es lo mismo que un inmueble. Vos finalizás y podés renovar. ¿Cuándo renovás? Y renegociás otra vez el precio, las condiciones, el plazo. ¿Sí? Claro, siempre y cuando el propietario quiera seguir alquilando, puedo seguir renovando. Exactamente. Y el locatario esté cumpliendo con todo lo establecido en el contrato, se puede seguir celebrando contratos de locación. Y obviamente, una cosa, un detalle, ese nuevo contrato, ¿qué hay que hacer? Registrarlo. Exactamente, hay que inscribirlo en el Registro Nacional de Aeronaves, porque vos pensás que el contrato ab initio que vos tenés inscrito en el Registro Nacional de Aeronaves tiene un plazo de inicio y tiene un plazo de finalización. Una vez que finaliza ese contrato, si vos celebrás otro nuevo contrato, otra vez vas a tener que hacer el trámite para inscribir el contrato en el Registro Nacional de Aeronaves, por todo lo que ya venimos, por los efectos que produce el contrato y por la responsabilidad solidaria de las dos partes, y etcétera. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Vamos al contrato de fletamento de aeronaves. Del contrato de locación de aeronaves les voy a pedir, por favor, que lo sepan perfecto, porque no va a ser múltiple choice, se los voy a preguntar. Entonces, después no quiero encontrarme como cuando fueron el derecho aeronáutico, los caracteres que yo se los dije que se los iba a preguntar y que no lo pudieron responder, o que lo respondieron por la mitad. Les estoy diciendo que contrato de locación de aeronaves se los voy a pedir a desarrollar. Así que cuando se pongan a estudiar, anótenlo donde ustedes quieran, pero anótense que el contrato de locación de aeronaves es súper importante. Quiero que sepan las obligaciones del locador y del locatario, quiero que sepan los efectos que produce el contrato de locación de aeronaves,
que de vuelta, para aquellos que les faltó en el primer parcial, saber sobre cuál era la manera en que se transfería la calidad de explotador, algunos no lo pudieron expresar bien, sépanlo en el contrato de locación de aeronaves, sepan a la perfección este contrato, porque es un contrato que el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en aeronáutica, lo van a ver un montón de veces. ¿Sí? ¿Los caracteres, profe? ¿Alguien? Sí. Bien. Sí, ¿me decías? Yo pregunté si los caracteres también. Sí. Contrato de locación de aeronaves, chicos, sépanlo todo. Sépanlo todo porque es re importante, es el contrato más importante de todos. Además, es fácil. Siempre hagan el ejercicio, cuando ustedes se sienten a estudiar, hagan el ejercicio que les dije recién. Pónganse ustedes como dueños de la aeronave y cuando tengan que ver los efectos que eso produce, pónganse ustedes cómo sería si yo estoy entregando mi avión, de qué manera me cuido yo, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, cuáles son mis garantías, cuál es mi seguridad jurídica, qué tengo que hacer para que si pasa algo yo no ser el responsable. Si ustedes lo estudian de esa manera y no, a mí creo que a esta altura ya saben, a mí no me interesa que me reciten de memoria. El artículo 66 del Código Aeronáutico reza lo siguiente, 2 puntos, y que me lo digan textual. Yo quiero que me lo puedan decir con sus palabras, obviamente de una manera seria, pero que lo puedan desarrollar, que entiendan lo que ustedes están leyendo, no que sea algo de memoria, no me interesa nada de memoria. Por eso les digo que cuando lo estudien, pónganse ustedes que son las personas que están alquilando su aeronave. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿De qué me quiero asegurar? ¿Qué voy a dar mi aeronave en locación por un plazo indeterminado? Y no, tiene que ser por un plazo cierto. ¿Y qué quiero? Quiero que me paguen. ¿Y cómo se paga eso? Con una contraprestación. ¿Y cómo tiene que ser? Tiene que ser ese contrato, tiene que ser posible, tiene que ser real, tiene que ser lícito. ¿Se entiende? Con que en la respuesta se vea que entendemos los conceptos, la toma por buena. Sí, obvio, por supuesto, por supuesto. Yo lo que quiero es que ustedes lo entiendan. No quiero que escriban de memoria algo, como si lo estuviesen copiando de una hoja que tienen ahí al lado. No me interesa. La verdad no me interesa que sepan, porque si no, la verdad es que por eso es mucho mejor cuando los exámenes son orales. Porque oral es una conversación que se va dando entre las dos partes y es mucho más sencillo para mí el examen oral. Lo que pasa es que somos tantos que tenemos que estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la universidad para poder tomar oral. El primer cuatrimestre lo pude hacer porque eran poquitos, pero bueno, yo lo que quiero asegurarme es que ustedes entendieron lo que leyeron y que les quedó claro, y que si hay algo que no les queda claro, lo preguntan 1000 veces más, porque no hay preguntas, la única pregunta tonta es la que no se hace. Así que pregunten y recontrapregunten, que está todo bien. ¿Sí? Bueno, pasamos al contrato de fletamento. Sí. Bien. El contrato de fletamento es cuando el fletante, que conserva el carácter de explotador, se obliga a realizar con una aeronave determinada una o más operaciones aéreas específicamente fijadas o referidas a un periodo de tiempo, y la otra parte, que es el fletador, se obliga a pagar por ella un precio en dinero. ¿Cuál es la diferencia radical con el contrato de locación? Es que el fletante va a conservar el carácter de explotador, no lo pierde, como en el contrato de locación que transferimos el carácter de explotador y me desentiendo. No, en el fletante yo sigo conservando el carácter de explotador y Florencia, con mi aeronave, realizo una o más operaciones para Juan, pero están especificadas en el contrato y tienen un periodo de tiempo. O sea, el sábado 13 a tal hora, el lunes 20, están especificadas las operaciones. Pero lo más importante de esto es que yo sigo conservando el carácter de explotador. Sepan que en el contrato de locación lo transfiero, en el contrato de fletamento lo conservo.
¿Sí? Ok. Es una obligación de hacer operaciones aéreas. Me pueden contratar o para hacer una búsqueda, un salvamento, o para hacer una operación aérea específica, pero siempre yo sigo siendo yo, sigo manteniendo mi carácter de explotador. Por ende, ¿qué voy a seguir manteniendo? Eso es lo que le iba a preguntar, profe. ¿En qué momento se puede hacer este tipo de contrato? Claro, me contrata en estado para hacer búsqueda y salvamento, para hacer investigaciones. Profe, pregunta, ¿puede ser que cuando, no, pregunto porque no tengo ni idea, cuando fue la pandemia que fueron a buscar vacunas, ¿puede que haya habido un contrato de fletamento? Sí, puede que haya habido un contrato de fletamento. Sí, sí, seguramente hubo un contrato de fletamento. Sí. Desconozco qué tipo de contrato tenían con la empresa o si se celebró, porque en realidad es distinta la figura, porque las vacunas las fue a buscar Aerolíneas Argentinas, y Aerolíneas Argentinas es del Estado. Entonces, al ser del Estado, dudo que se haya celebrado algún tipo de contrato. Pero ahora, si te contrataban a vos, que tenías tus aviones para ir a buscar vacunas, y ahí sí tenías que celebrar un contrato de fletamento. ¿Se entiende? Sí. Con aerolíneas dudo que se haya celebrado porque no, ya te digo que no, es una sociedad, una empresa del Estado. Para alguna propaganda, ¿no? También. ¿Cómo? Para alguna propaganda, profe. Claro, sí. Sí. Son operaciones aéreas específicas y que están ya determinadas y que están específicamente fijadas. Tienen un plazo cierto, un tiempo y están fijadas. Pero lo más importante que tienen que saber de este tipo de contratos es que el fletante conserva el carácter de explotador. ¿Estamos? Vamos. Vamos, muy bien. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de fletamento de aeronaves? Bilateral. ¿Por qué es bilateral, chicos? Porque tiene Porque dos otra partes. persona los contrata. Exactamente. Consensual. ¿Por qué es consensual? Porque las dos están ¿cómo se llama? Están de acuerdo. Exacto. Se perfecciona con el consentimiento de las dos partes, del fletador y del fletante. Es conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? El contrato de fletamento es conmutativo porque se caracteriza por la seguridad en la que las prestaciones de ambas partes se tienen por equivalentes. Puede darse el caso que uno contrate con una persona y la actividad la realice otra persona, que es el explotador, ¿sí? Lo único que tienen que saber si esto sucede es que ambos van a ser solidariamente responsables, tanto el fletador como el fletante, como el fletador, como si el fletador contrata a otra persona también para hacer esa actividad. Siempre en los contratos ustedes tienen que, ¿por qué? A ver, el contrato lo que te da es un acto jurídico que nosotros cuando celebramos un contrato, ¿qué tenemos que velar? Por la seguridad jurídica, ¿no? Yo voy a realizar por ejemplo, en el contrato de locación, vos siempre tenés que velar por la seguridad jurídica, yo de mi parte, por ejemplo, como locadora, ¿no? Entonces, a ver, yo no sé, me siguen todos hasta acá, ¿no? Porque me parece que me les estoy yendo un poco por las ramas, porque me les volví para atrás con el contrato. Se entiende. ¿Sí? Bien. Siempre tenemos que ver quiénes son los responsables del contrato. ¿Por qué? Porque si pasa algo o lo que sea, siempre se busca ver, este contrato estuvo escrito, a ver de quién es la responsabilidad, quién tiene que pagar, quién tiene responsabilidad y a quién deslindo de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, sabemos que el contrato de fletamento es bilateral, consensual y conmutativo. Vamos a las obligaciones de las partes. Medio parecido a la uniformidad en el otro, ¿no? ¿Puede ser? Profe, ¿puede ser que se parezca a la uniformidad en los contratos, en los caracteres anteriores que estábamos viendo? De los contratos que estábamos viendo antes. ¿Cómo la uniformidad? No entiendo a qué te referís. Claro que si uno, en el tema de los seguros, digamos,
Sí, uno totalmente. claro, ambas partes contratan un seguro y tienen que tener las dos las mismas, las cosas, porque si no por ahí uno, no sé, por ahí, qué sé yo, dice una cosa y el otro dice, no, pará, esto no estaba así, no estaba consensuado, no estaba hablado así. ¿Tiene que ver más o menos así? Sí, perfecto. Bueno, vamos a las obligaciones de las partes. Tenemos las obligaciones por un lado del fletante y por otro lado del fletador. La del fletante, chicos, ¿cuál va a ser? Prestar al fletador la fuerza de producción con la aeronave que fue fletada. La obligación tiene dos elementos del fletante. Por un lado, poner a disposición esa aeronave y por otro lado, una vez que la pongo a disposición, tiene que estar en condiciones de poder volar y tiene que estar aeronavegable, es decir, tiene que tener su certificado de aeronavegabilidad vigente. Mientras tanto, la obligación del fletador, ¿cuál va a ser? Súper sencillo. Pagar el precio. Pagar ese precio exacto, objeto del contrato. Perfecto. Bien. ¿Cuál es la...? Vamos a hacer una... Sí. El fletante solo tiene que pagar el precio porque como la persona que lo va a alquilar va a ser responsable de todo, o sea, en el contrato no lo cede, entonces él se tiene que hacer cargo absolutamente de todo lo de la aeronave. Exactamente. Pagas el precio por esa operación que vos contrataste para hacer. Exacto. Pagas ese precio, que va a estar estipulado, por supuesto, en el contrato. Vamos a las principales diferencias entre el contrato de locación y de fletamento. En la locación de aeronaves se transfiere la tenencia de la aeronave, por ende, ¿qué es lo que se transfiere? Lo que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Carácter de explotador. Exacto. Se transfiere el carácter de explotador, su uso y goce. Listo, me desentiendo. Celebro el contrato de locación, lo registro en el RNA, ya está. El explotador pasa a ser el otro, tiene el uso y el goce y las responsabilidades que sobrevienen del contrato ese de locación. En el contrato de fletamento eso no ocurre. No se transfiere ningún carácter de explotador, sigo siendo yo la explotadora de esa aeronave. El fletante la conserva, entonces conserva el carácter de explotador. ¿Sí? En el contrato de locación, la aeronave es el objeto del contrato. En el fletamento, la aeronave es el medio a través del cual el fletante cumple con sus obligaciones. La naturaleza jurídica, la locación es una obligación de dar. En cambio, en el fletamento, ¿qué va a hacer, chicos? La obligación de hacer, profe, de hacer. Sí, claro, exactamente. Porque yo lo que estoy es brindando un servicio. Entonces, ¿qué es lo que es una obligación de hacer? Por un lado tengo una obligación de dar en el contrato de locación y una obligación de hacer en el contrato de fletamiento. ¿Sí? Esto léanlo, recontra léanlo, porque una pregunta del multiple choice puede ser, en la locación de aeronaves no se transfiere la tenencia de aeronaves, en el contrato de fletamiento sí se transfiere el contrato de explotador, ¿verdad? El uso y el goce de la aeronave. ¿Verdadero o falso? Lean bien esta unidad, porque además de ser una unidad que me encanta, me parece que es una unidad súper importante. Vamos al contrato de intercambio de aeronaves. Según Vide de la Escalada, es un contrato por medio del cual dos o más explotadores se ceden recíprocamente el derecho de utilizar las respectivas aeronaves en cumplimientos de operaciones aéreas fijadas con anterioridad. Es un instrumento de cooperación entre transportadores regulares. Tienen que estar los horarios y los itinerarios ya deben estar prefijados y ambos utilizan recíprocamente sus aeronaves. ¿Se entiende? ¿Tienen que ser sí o sí para el mismo trabajo? Por ejemplo, no sé. Exacto, sí. O uno de transporte de carga y el otro puede hacerlo de pasajero. No, Tienen que ser. Hace de cuenta que nosotros somos JetSmart y Flybondi. Y lo que hacemos es la utilización recíproca de las aeronaves, pero tienen que estar los horarios y los itinerarios ya prefijados. ¿Se entiende? Y podemos ampliar
podemos ampliar las rutas. Por ejemplo, yo tengo más rutas que las que tiene tu compañía, entonces también uso tus aeronaves para hacer las rutas que yo ya tengo prefijadas y autorizadas. ¿Entienden? O sea que esto ocurre Sí, en sí. caso de demanda. ¿Cómo? O sea que esto ocurre en caso de altas demandas, por ejemplo. Puede Para ser, cubrir. sí, puede ser, exacto, sí. O sea, se Como prestan dijo, las como dijo, aeronaves, profe. ¿De a uno cómo? O sea, se prestan las aeronaves, profe. Sí, exacto. Son instrumentos de cooperación entre transportadoras regulares, entre las compañías. Utilizamos recíprocamente las máquinas. Yo uso las tuyas, vos usas las mías, con horarios e itinerarios que ya están prefijados. Ya están fijados con anterioridad. O sea, yo ya tengo mis rutas, vos tenés tus rutas. Yo puedo utilizar tus aviones para hacer las rutas mías y vos podés usar mis aviones para hacer tus rutas. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? está bien, ahí entendí. Ok, perfecto. Vamos al comodato de aeronaves, que hablamos con el compañero cuando preguntó lo que era un comodato, ahora vamos propiamente a ver el contrato de comodato de aeronaves. Hay comodato o préstamo de uso cuando una de las partes le entrega a la otra gratuitamente alguna cosa no fungible, mueble o raíz, con la facultad de que esa persona la pueda usar. ¿Cuál es la característica principal? Son gratuitos. El contrato de comodato es gratuito. Yo te doy a vos mi avión, vos usás mi avión, pero yo no te voy a cobrar por el uso de la aeronave, porque si no, ¿qué sería? ¿Uno de locación? Exacto. Exactamente. Exactamente. Bien, perfecto. ¿Cuándo se va a perfeccionar el contrato de comodato de aeronaves? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo preguntó? ¿Cuándo yo perfecciono el contrato de comodato de aeronaves? ¿Cuándo se perfecciona ese contrato? Y cada vez que se tiene que celebrar, cada vez que se tiene que prestar. Cuando vos entregas la cosa, cuando vos entregas la aeronave. Vos lo perfeccionás cuando entregas la aeronave. Cuando caduca el contrato, profe. No, en realidad no. No. El contrato se perfecciona, ese es el fin del contrato. La perfección del contrato es cuando yo te entrego a vos la aeronave. ¿Sabes? ¿Entendés? ¿Sí? Sí, más o menos, me quedó medio como en el aire. El contrato de comodato vos lo perfeccionás cuando vos y yo, nosotras dos celebramos un contrato de comodato de aeronaves. Una de las características es que es gratuito, yo te doy mi avión a vos y se va a perfeccionar cuando yo te entrego el avión a vos para tu uso. ¿Sí? Ahora sí, sí. Bien, a cambio de nada, porque recuerden que el comodato es una de las características de su gratuidad, es gratuito. También el contrato de comodato tiene que ser inscrito en el Registro Nacional de Aeronaves. ¿Sí? Profe, ¿y un ejemplo de comodato? Te doy mi avión, tengo es muy sencillo, tengo un avión mío y celebramos un contrato, yo te voy a dar mi avión a vos y te lo voy a prestar para que vos lo uses. Y no me pagues absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te lo quiero prestar a vos, te quiero dar mi avión para que lo uses vos, pero yo me quiero deslindar de esa responsabilidad. Si bien no te voy a cobrar nada, yo necesito deslindarme de esa responsabilidad por cualquier cosa que pase. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un contrato de comodato, yo te doy el avión a vos, vos lo usás, haces lo que querés, salís a volar con tus amigos, con tu familia, haces lo que vos quieras, pero ese contrato lo vamos a inscribir en el Registro Nacional de Aeronaves. ¿Para qué? Porque necesito yo deslindarme de responsabilidad por cualquier acontecimiento que sucede. ¿Y esto puede aplicarse en actividades comerciales también? ¿Cómo? ¿Se puede aplicar en actividades comerciales también? No, porque ahí es una locación. Ah, perfecto. Claro, porque le tienen que pagar. Exactamente, sí, exactamente. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, profe.
¿Tu apellido? Helen Air. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque la característica principal del comodato justamente es la gratuidad. Entonces, en el momento en que hay una contraprestación, ya pasa a ser otro tipo de contrato, que es el de locación, como dijo la compañera. Lo que se diferencia es que es gratuito nada más, profe. Entonces Exactamente, es gratuito. Es gratuito. Yo te doy mi avión a vos para que vos lo uses. Y quiero celebrar un contrato por una cuestión de responsabilidad y de seguridad jurídica. Exacto. Ahora sí. Obligaciones de las partes. Obligaciones por un lado del comodatario y por otro lado del comodante. El comodatario está obligado a poner toda la diligencia para la conservación de la cosa. Si el ¿se entiende? Sería como, está bien, por ejemplo, usted me cede su aeronave, pero yo me tengo que hacer cargo de mantenerla. Exactamente. Vos te tenés que hacer cargo del mantenimiento de la aeronave y de mantenerla en estado de aeronavegabilidad. Y vos vas a ser el responsable por cualquier deterioro acaecido en la aeronave que sufra mi avión. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra cosa, si yo a vos te doy mi aeronave para que vos lo uses con un fin expreso, para uso tuyo, vos no podés celebrar un contrato de locación con mi aeronave con otra persona, ¿sí? Estamos celebrando un contrato de comodato con mi avión que yo te lo estoy dando a vos de manera gratuita. ¿Ah? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Por otro lado, las obligaciones del comodante. ¿Qué tiene que hacer el comodante? Debe dejar al comodatario el uso de la cosa prestada durante el tiempo que hayamos convenido o hasta que el servicio del objeto del contrato se haya completado. ¿Sí? Uno entrega, el otro recibe, el que recibe tiene que poner todas las diligencias a su cargo para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad. Y es un contrato gratuito. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, profe. de estos contratos, chicos, de esta unidad vamos a volver al principio, anoten por favor, porque es una de las unidades que para mí es de las más importantes de todas las unidades, porque es algo que realmente lo van a ver el día de mañana y seguramente van a estar en contacto con esto. Anoten, básicamente es todo, pero les quiero marcar los puntos que sí o sí tienen que saber. El concepto de contrato, el doctrinario. Quiero que lo puedan decir con sus palabras, quiero que puedan decir que es un acto jurídico bilateral, que tiene contenido patrimonial. ¿Qué es lo que genera un contrato? ¿Alguien? De responsabilidades de las partes. Exactamente. Seguimos. Diferencia entre contrato, convención y convención jurídica. Objeto, causa de los contratos. Esta unidad es imprescindible que la sepan. Contratos unilaterales. Sí. ¿Me podría repetir qué número de unidad es esta? Sí, esta es la unidad número 9, pero yo no sé si está bien el número de unidad. Te soy muy honesta, no sé si está bien conforme el programa, la realidad. Igual, profe, usted nos dijo que no nos dejemos guiar por las unidades, sino que usted nos va a dar. Ustedes guíense por lo que vamos viendo, exactamente. Sí. Guíense por lo que vamos viendo. ¿Lo podrá pasar al grupo? ¿Cómo? Estas diapositivas, ¿las podrá pasar con las anteriores al grupo? Sí, obvio. Ahora terminamos la clase. La realidad es que iba a dar esta unidad y iba a dar otra más, pero voy a dar esta unidad sola y yo les pido que ahora, cuando nosotros terminemos la clase, porque esto es lo que yo les voy a tomar, no les voy a tomar más de todo esto. La unidad podría ser, chicos, los contratos son muchísimo más extensos. Lo único que les pido es que terminemos la clase y se ponen a leer y a releer. Yo me comprometo en mandarles ahora, cuando terminamos la clase, la diapositiva, les pido por favor que las super recontra estudien porque se las voy a preguntar cada una de estas filminas
Y también lo que les voy a mandar es un modelo de un contrato de locación de aeronaves para que ustedes puedan ver en la realidad, en la vida real, cómo son los contratos de locación de aeronaves. Entonces, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Cuando nosotros terminemos, yo mando la diapositiva, ustedes la releen, vayan a contrato de locación, léanlo y una vez no sigan leyendo los otros contratos. Cuando terminen de leer el contrato de locación, lean el modelo de contrato que yo les voy a pasar ahora. Entonces ahí les va a quedar bien, bien fresco, lo van a poder entender bien en la práctica cómo es lo que están leyendo en la teoría. ¿Sí? Bien, profe, bien, gracias. No, de nada. Y cualquier duda que tienen de esto me la preguntan, porque se los voy a repetir por vez número 102. Esto lo tomo todo, completo, de principio a fin, porque me encanta y porque es súper importante que la sepan. Es lo mismo que el que no sepa responder qué es un seguro aeronáutico. También, otra cosa que voy a preguntar. Seguramente va a ser en múltiple choice, porque vamos a hacer múltiple choice, pero dos preguntas quiero que sean a desarrollar. Y ya se los adelanto que una de las preguntas que va a ser a desarrollar es: desarrolle todo contrato de locación de aeronaves. Y quiero que sepan todo el contrato de locación. Por eso, de ese les voy a mandar un modelo. Chicos, más fácil imposible. O sea, se los acabo de decirles, ya tienen una pregunta de examen adentro todos. Bien. Pero usted tiene pensado hacer una clase presencial antes del parcial. Sí, el parcial nosotros lo teníamos, a ver, no me abre la agenda. El 18, profe. No, el 13, ¿no era, profe? El 13. A ver, sí. 13 de Sí, noviembre. el jueves 13. Y probablemente hagamos la clase anterior presencial. Así cualquier duda que tenemos podemos hacer un repaso general. Si les parece, el 6 hacemos un repaso general de todo lo que vaya a entrar para el examen. ¿Les parece? Sí, profe, si nos puede especificar los puntos también que nos va a tomar, porque las unidades son largas. Si bien recién nos dijo, pero bueno, también para tener... Bueno, chicos, igual les estoy sacando un montón de temas, yo les voy a tomar solamente lo que nosotros vimos, así que ustedes de lo que vimos estudianlo. Esta unidad ya les digo que entra completa, entra todo. Entonces de esto ya saben que no hay una cosa que... No, distintos seguros que fuimos viendo el otro día y fuimos saltando cosas porque si no se transforma en una clase de abogacía. Pero esto es necesario que lo sepan todos. Y el 6, la clase que hacemos presencial, vemos los puntos de las otras unidades sí que tienen que sí o sí por ahí hacer un poco más de énfasis que en el resto. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, vamos a terminar porque no les quiero dar la otra unidad para no hacer lío, porque tengo miedo de que se les mezclen conceptos con la otra unidad que yo tenía por ahí pensado darles. La vemos la clase que viene. Y ya mismo les mando al grupo el PowerPoint y les mando el modelo de contrato de locación. Les pido que por favor, estamos terminando súper temprano, se pongan a leerlo ahora y cualquier duda me mandan un mensaje al grupo o me mandan a mí un mensaje por privado y yo se las respondo y lo vemos, lo que sea que necesiten. Pero por favor lean el contrato de locación que les voy a pasar ahora, para que lo tengan bien fresco. ¿Sí? Ok, profe. Ok. ¿No se toma chicos. lista? No, no voy a tomar las listas, no. Los tengo a todos ya acá individualizados en el chat y ya tengo todo un screen. Así que no. No porque si tomo lista perdemos mucho tiempo todos. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes y ahora ya mismo les estoy pasando todo y me avisan por favor cualquier duda. Hasta luego. Que tengan una linda tarde. Buena semana, profe. Profe, igualmente. Chao, profe. Igual, chao.